Si buscas rápidamente la fecha en que el hombre pisó la Luna, encontrarás el 20 de julio de 1969. Pero esa es solo una parte de la historia. La verdad es que llegamos a la Luna de muchas maneras mucho antes de que Neil Armstrong pisara allí. Antes de que comience, al final de este video hay una sorpresa genial de Oral-B, así que manténganse al tanto. Vamos a regresar en el tiempo al año 1959. En 1958, Elvis Presley tenía un gran éxito, sirviendo en el ejército estadounidense en Alemania en el auge de su fama, mientras en Brasil, João Gilberto marcando el inicio de la bossa nova. Las calles estaban llenas de vehículos como este, 3.100 autos pick-up. Todo esto estaba sucediendo durante la Guerra Fría. Países capitalistas liderados por Estados Unidos competían con países comunistas liderados por la Unión Soviética. Y una forma que encontraron de mostrar la superioridad de un régimen sobre el otro, una manera de competir entre el capitalismo y el comunismo, fue con la carrera espacial. Entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por lograr más exploración en el espacio. Y en esa carrera, la Unión Soviética salió adelante por mucho. En 1957, ellos ya habían lanzado el primer satélite artificial de la historia, o el Sputnik. Y en 1959 se creó un programa llamado Luna para explorar la Luna. Y entonces lanzaron una sonda, o sea, un robot, ¿verdad? La sonda es una nave que no tiene tripulación, que no tiene astronauta, diseñada para acertarle a la Luna. Solo que fallaron en el objetivo. Pasó a 6.000 kilómetros de la Luna. 6.000 kilómetros, en términos astronómicos, es bastante cerca. ¿Entiendes las implicaciones? Que en 1959 ya teníamos la tecnología para calcular la órbita, la gravedad, la trayectoria, la comunicación, la propulsión y todo lo demás para llegar hasta la Luna. Y la Unión Soviética logró eso unos meses después. Ellos lanzaron la sonda Luna 2, y fue el primer objeto que escuchamos lanzar desde la Tierra. Lanzar más o menos, ¿no? Literalmente lanzamos un cohete desde la Tierra y acertamos en la superficie lunar, y esa fue realmente la primera vez que alcanzamos la Luna. Pero, enviar un pequeño robotcito, creo que en verdad no cuenta, ¿o sí? Es medio aburrido, ¿verdad? Es obvio que mandar un montón de cajas de metal y algunos sensores a la Luna no tiene el mismo glamour que mandar a una persona allá. Pero aún así, en 1959 ya teníamos nuestra marca en la Luna. La humanidad ya había logrado dejar algo allá. Y lo más importante, empezamos en 1959 a explorar científicamente el suelo lunar. Pero tranquilo, que llegamos otras veces antes de pisar allá. Todavía en 1959, la sonda Luna 3 tomó las primeras fotos del lado oculto de la Luna. Técnicamente, lo más correcto sería hablar del lado oscuro de la Luna. Porque viéndolo desde la Tierra, solo podemos ver una cara de la Luna, hay una parte que siempre queda atrás. Y a menos que alguna nave, como la Luna 3, vaya allá por detrás de la Luna y tome esas fotos, nunca vamos a poder ver. Así, por primera vez en la historia, el ser humano observaba una cara de la Luna invisible desde la Tierra. Un tiempo después, en 1961, la Unión Soviética anotó un gran gol. Mandó al primer ser humano al espacio. Fue el cosmonauta Yuri Gagarin. Él fue llamado el cosmonauta porque cuando alguien viaja al espacio por la Unión Soviética, lo llamamos así. Cuando Yuri Gagarin viajó por Estados Unidos, lo llamamos astronauta. Dio una vuelta completa a la Tierra en 108 minutos a 28.000 kilómetros por hora. Su histórica frase fue, «La Tierra es azul». Al fin y al cabo, fue el primero en subir para verlo. Mientras tanto, Estados Unidos también estaba haciendo progreso. Poco después, ellos enviaron al primer estadounidense al espacio. Crearon un programa para mandar al primer hombre a la Luna, el programa Apolo, y el presidente Kennedy dio un discurso histórico diciendo que iban a poner al primer hombre en la Luna antes de que terminara la década. En 1964, crearon un mapeo súper detallado de la superficie de la Luna con más de 4.300 imágenes usando la sonda Ranger, que poco después se estrelló en la Luna. ¿Quién logró hacer el primer aterrizaje brusco en la Luna? Adivina quién. La Unión Soviética. Ellos enviaron allá la sonda Luna 9, que también se estrelló en la Luna, pero antes de caer al suelo, soltó una cápsula llena de unas almohadas, que fue rebotando, hasta que logró detenerse y entonces tomó las primeras fotos del suelo lunar. La siguiente sonda que enviaron allá, la Luna 10, fue el primer objeto que el ser humano logró poner en la órbita de la Luna.
En otras palabras, pusimos un satélite alrededor de nuestro satélite natural. Y justo después de eso, sí, abriendo camino para que los humanos llegaran allá, Estados Unidos logró el primer aterrizaje suave. Enviaron la Surveyor 1, una sonda con retrocohetes apuntando hacia abajo, permitiéndole descender lentamente. Y esto todavía fue en 1966 y ya logramos pasar, rozando, chocar, tomar fotos del lado oculto, mapear, orbitar y aterrizar en la Luna. Pero ahora es cuando comienza lo mejor. El programa Apolo de los Estados Unidos ya estaba súper avanzado y ellos habían logrado construir este cohete hermoso que está aquí enfrente. Se llama Saturno V y es el cohete más grande que el ser humano ha inventado en la historia. De hecho, la Unión Soviética hizo uno más grande llamado N-1, también para ir a la Luna, pero ese cohete no funcionaba bien y nunca tuvo éxito. Sergio del canal Space Today me contó la interesante historia de ese cohete. Aquí dejo su enlace. Es un excelente canal sobre exploración espacial y astronomía. Vale la pena verlo. La primera vez que ese cohete voló tripulado, o sea, voló con gente real adentro, fue en una misión. Y esa es una de las historias más bonitas de la exploración espacial. Los astronautas partieron en diciembre de 1968 rumbo a la Luna. Sí, a la Luna. Eran 3 astronautas que iban a hacer el viaje más largo que cualquier ser humano había hecho. El Saturno V despegó el 21 de diciembre y llegaron a la órbita de la Luna el día 24, en la víspera de Navidad. Mientras estaban pasando por detrás de la Luna, llegó un momento en que la Tierra empezó a ponerse en el horizonte, donde nosotros estamos acostumbrados a ver el Sol ponerse, pero no era el Sol el que se estaba poniendo. El horizonte era el horizonte de la Luna y era la Tierra la que se estaba poniendo atrás. ¿Y sabes lo que hicieron? Ellos transmitieron en vivo por televisión desde el cohete, mostrando la Tierra poniéndose. Hicieron una transmisión en vivo desde la Luna y leyeron un pasaje del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Detente y solo imagina lo siguiente. 1968. Una transmisión en vivo desde la Luna mostrando la Tierra poniéndose detrás del horizonte lunar y los astronautas leyendo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Puedes seguir cualquier religión o incluso no tener religión, pero vamos a admitirlo, eso es increíblemente hermoso. Es muy simbólico. Fue en la misión Apolo 8 de 1968 cuando el hombre llegó por primera vez a la Luna. Pero, y veré, nosotros no pisamos la Luna en 1978, ¿verdad? Está bien. Poner el pie así en el regolito, en el suelo lunar, todavía no lo habíamos hecho. Pero honestamente, ya casi habíamos llegado allá. En el Apolo 9, los astronautas realizaron las mismas pruebas otra vez, pero en la órbita terrestre sin alejarse demasiado. Y en el Apolo 10, fueron una vez más a la Luna, hicieron el mismo viaje que el Apolo 8. Llegaron allá, soltaron el módulo lunar, que es la navecita que baja hasta la Luna. Esa navecita llegó muy cerca de la superficie, pero no aterrizó. Los tipos regresaron a la Tierra y fue hasta el Apolo 11 que ahora sí usaron ese cohete con todo su potencial. Y aquí es donde comienza la historia de nuestro Saturno V y de la primera vez que de verdad el hombre puso pie en la Luna. El 16 de julio de 1969, el Saturno V partió de Cabo Cañaveral, en Florida, llevando a 3 astronautas. Todo este cohete masivo aquí, mira, casi tocó el techo. Pero menos de 3 minutos después, los 770,000 litros de queroseno y más 1.200.000 litros de oxígeno líquido que estaban dentro de esta parte del cohete ya se habían ido. No fue perdido en el espacio. Para ese entonces, el cohete todavía estaba a menos de 70 kilómetros de altura, pero ya se habían acabado. Eso significa que tenían que descartar la primera etapa del cohete, toda esta sección de aquí. Después la segunda etapa entraba en acción. Luego, enseguida, descartaban esta puntita aquí, que es la torre de escape. Sirve para eyectar a los astronautas si ocurre algún problema en el momento del lanzamiento. Entonces, supongamos que el cohete va a explotar, y ese cohetito de la punta entra en acción y se lleva junto esta otra parte, que es el módulo de comando, donde están los astronautas en el momento del lanzamiento. Como no había habido ningún problema, entonces podían descartar esto aquí. Pocos minutos después, la segunda etapa también era abandonada, y la tercera etapa entraba en acción para poner el cohete en órbita de la Tierra.
y menos de 3 horas después del lanzamiento, la tercera etapa entraba en acción de nuevo, y entonces la nave salía de la órbita de la Tierra y comenzaba su viaje rumbo a la Luna. Durante el viaje entre la Tierra y la Luna, los astronautas debían realizar una maniobra inusual. Mira esto, esta es la tercera etapa del cohete, y aquí está el módulo de servicio y el módulo de comando. En medio había una cubierta que se abría así, y aquí está el módulo lunar. Es la navecita que va hasta la Luna. Esta es la parte loca. Después de que esta cubierta se abrió y esa nave que está en la punta, el módulo de comando junto con el módulo de servicio, se suelta y se da la vuelta, y su punta se conecta con el módulo lunar. Esta sección después se descarta. La figura final de la nave tiene el motor, el módulo de servicio, el módulo de comando y el módulo lunar que iba al frente, volaba así. Claro que ahora no hay ningún problema con esta forma rara, porque no necesita aerodinámica, ya que aquí no hay aire. Entonces, ¿a quién le importa la forma de la nave? Algo importante es que estos 3 compartimentos eran los únicos a los que los astronautas tenían acceso. O sea, todo el resto del cohete era prácticamente solo combustible y motor. 3 días después, lograban entrar en la órbita de la Luna. Una pregunta que siempre llega aquí en Manual del Mundo es, ¿cómo hacían para ir al baño? Tenían una bolsa para hacer popó adentro y para hacer pipí había una especie de condón que estaba conectado a un depósito. Todo eso en un ambiente donde la gravedad es 0. Así que imagina si se escapa algo de ahí. Los astronautas también debían cepillarse los dientes. No podían volver a la Tierra con mal aliento y caries. Así que cada astronauta llevaba un kit que tenía hilo dental, una pasta de dientes que se podía tragar para no tener nada líquido que desechar y 2 cepillos de dientes de Oral-B. En ese entonces, la clásica, la del comercial, era el cepillo más avanzado. Hoy en día, la tecnología ya ha avanzado muchísimo, y lo más potente que tiene Oral-B es ese cepillo eléctrico que desarmamos en el video de ¿Qué hay dentro? Y que tiene que ver con la sorpresa que les voy a mostrar al final. Los 3 astronautas pasaban un tiempo orbitando la Luna y revisando si todo el equipo estaba perfecto, porque ahora era cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Cuando todo estaba revisado, 2 astronautas salían de esta nave de aquí y se iban al módulo lunar, y las 2 se separaban. El tipo que se quedaba en esta nave aquí, en el módulo de comando y servicio, en ese momento iba a ser el ser humano más solitario del universo en ese momento. La Tierra está muy lejos, por lo que no habían humanos cerca. Y sus 2 colegas, que están descendiendo de la Luna, también van a quedar muy lejos porque esta nave está orbitando la Luna. Entonces pasará por el otro lado de la Luna. Debe ser triste, ya que ese astronauta nunca pisó la Luna, pero lo que nos interesa son los 2 que están descendiendo. Eventualmente llega el momento en que activan los retrocohetes. Y aunque tienen un mapeo muy bueno, en el momento crucial es con el ojo, tienen que encontrar el lugar perfecto ahí para aterrizar la nave. Y el 20 de julio de 1969, un astronauta llamado Neil Armstrong fue el primer ser humano en poner un pie en la Luna. Él dijo la famosísima frase, «Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad». Poco después, su compañero que estaba allí en la nave, Buzz Aldrin, fue el segundo ser humano en pisar la Luna. Y los 2 se quedaron ahí 21 horas explorando el suelo lunar, tomando fotos, grabando videos y también plantaron la bandera estadounidense en el suelo lunar. Oye, ¿cómo es que esas 2 naves separadas volvían a la Tierra? Ellos volvían al módulo lunar y esa nave se dividía. La parte de abajo se quedaba en la Luna y servía como base de lanzamiento para la parte de arriba, que encendía los motores allá. Allá arriba, en la órbita de la Luna, el pedacito del módulo lunar se encontraba con la nave que quedó orbitando. Los 2 astronautas que pisaron la Luna entran de vuelta y se reencuentran con el solitario. El pedazo del módulo lunar es abandonado y esta navecita aquí enciende los cohetes y parte rumbo a la Tierra. Pero, ¿y veré? ¿Cómo salían con ese cohete enorme? Y ahora regresaban con esa cosita. Mira, cuando salían de la Tierra, tenían que vencer la gravedad de nuestro planeta con todo ese equipo a bordo. Ahora en la Luna ya habían descartado todo y para regresar solo tenían que vencer la gravedad de la Luna, salir de la órbita lunar.
Y luego, a mitad del camino, la gravedad de la Tierra empezaba a ayudar en el viaje, porque de ahí en adelante solo era caer hacia la Tierra. El viaje de ida es muy distinto al de regreso. Al entrar en la atmósfera terrestre, se separan del módulo de servicio. Solo esta cápsula aquí, solo el módulo de comando, es el que está preparado para enfrentar la dificultad que va a suceder ahora. En el momento en que esto entra en contacto con la atmósfera, la resistencia del aire y toda la presión que se genera aquí al frente hacen que la temperatura suba mucho. Es prácticamente un meteorito llegando a la Tierra. A pesar de la gran resistencia, la cápsula sigue cayendo a una velocidad extremadamente alta. Primero sueltan los paracaídas pequeños para estabilizar la caída y frenar inicialmente. Y después es cuando abren esos 3 paracaídas enormes. Y entonces la cápsula va cayendo despacio hasta llegar al mar. Y ahí es cuando abren esas boyas y ya hay un montón de portaaviones, helicópteros, aviones, un montón de gente esperando. Y finalmente, después de 8 días de viaje, los astronautas abren la puerta y respiran aire fresco. Después del Apolo 11, todavía aterrizamos en la Luna otras 5 veces. Hicieron varias investigaciones científicas, llevaron un jeep, jugaron golf, lograron encontrar una sonda que había aterrizado ahí. Y en total, 12 seres humanos, todos ellos estadounidenses, pisaron la Luna y la última vez fue con el Apolo 17, en 1972. Pero, Iberé, creo que todo lo que has dicho hasta ahora es mentira. Porque si en esa época, con esas cosas viejas, lograron llegar a la Luna, ahora que tenemos celulares, computadoras e internet, ya habríamos vuelto muchas y muchas veces. El ser humano fue 9 veces a la Luna, todas ellas en misiones Apolo. En 6 de ellas aterrizamos, en otras 3 no aterrizamos. En Apolo 8, esa fue en la víspera de Navidad. En la Apolo 10 probaron el módulo lunar, pero no aterrizaron, y estuvo la Apolo 13, esa que se volvió película, en la que ocurrió un accidente con un tanque de oxígeno, y entonces no pudieron aterrizar, pero sí llegaron hasta la Luna. Entonces, antes de que digamos que es mentira y por qué no hicimos más viajes que esos, hay que recordar 3 cosas. La primera es que ya exploramos la Luna con robots desde 1959 y seguimos explorando la Luna con robots el día de hoy. Eso es mucho más barato y no pone en riesgo la vida de ningún ser humano. La segunda cosa es que ese viaje es absurdamente caro. El proyecto Apolo, si lo convertimos a dólares de hoy, serían 130,000 millones de dólares. Si lo conviertes a reales con el dólar de hoy, son 493,000 millones de reales. Originalmente el plan estaba programado hasta el Apolo 20, pero luego el Congreso estadounidense recortó el presupuesto y solo llegó hasta el Apolo 17. La tercera cosa es que la carrera espacial también fue una guerra de mercadotecnia. Una vez que Estados Unidos llegó y pisó la Luna, prácticamente ganó la carrera espacial. Entonces ya no tenía sentido seguir enviando hombres allá todo el tiempo, porque ya no tenía efecto en la disputa contra la Unión Soviética. Entonces vamos a esperar un poco, tal vez en 2030 o 2040 hagamos un video aquí en esta mesa de Manual del Mundo, mostrando cómo el hombre llegó a Marte. ¿Cuál es la sorpresa de Oral-B que mencioné al final? Quien ve Manual del Mundo va a tener un descuento muy bueno. Es para el cepillo PC 5000 que desmontamos en el video de Manual del Mundo sobre qué hay dentro. Entonces, si quieres tener un cepillo ultra tecnológico, es mucho más avanzado que el que los astronautas llevaron a la Luna, solo haz clic en el enlace debajo del video.